su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Miércoles 21 de noviembre. Estamos prácticamente muy pronto para que el año se acabe. Ustedes han visto, hermanos, cómo los tiempos se acortan. Y eso nos dice que nuestro rescate también se aproxima. Yo quisiera ahora, mientras usted va al trabajo, mientras usted va, no sé, a hacer algún mandado por ahí, quisiera invitarle para que medite en cuán corto es el tiempo, cuán cerca está la venida del Señor y cuánto debería hacer una decisión de consagrarse más a Dios. Les saludo hoy en el nombre del Señor, de parte de todos los hermanos de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, y también extiendo la invitación para que nos visite en cualquiera de las iglesias Advenimiento que los días viernes aquí son mencionadas. En especial yo quiero invitar a los hermanos de Houston para que se unan con nosotros este sábado en adoración a nuestro Dios. Allí en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, ubicada en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020, en el Templo Pentecostés Los Lirios. Allí estaré este sábado predicando la palabra de Dios por la mañana. Desde las 9:15 en adelante el servicio comenzará con la escuela sabática y luego en el servicio de adoración este servidor compartirá el mensaje de verdad presente para este tiempo. Así que, amable televidente de Houston, Texas, véngase con nosotros y adoremos juntos a nuestro Dios. Y por supuesto los de Dallas, Texas, los invito para que también visiten nuestra iglesia en la ciudad de Irving, donde también el pueblo de Dios se reúne para adorar el santo nombre de Dios y para escuchar su palabra. Así, saludo a todos los que están en esta hora oyendo y mirándonos y sean bienvenidos a otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Ya está Joselito conmigo, así que buenos días, Joselito. Buenos días, pastor. Muy contento de estar aquí una vez más. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estudiar su palabra a través de la lección. Sin duda alguna, el folleto de la lección en relación con el Espíritu Santo, esta verdad que nosotros creemos bíblica, hemos aprendido bastante ya en esta lección. Y seguimos aprendiendo la función que tiene el Espíritu Santo para la iglesia de hoy. Así es de que en el estudio de hoy, pues sin duda alguna, vamos a aprender también algo muy importante acerca de esta deidad como es el Espíritu Santo. Vamos a ir de rodillas y vamos a pedir al Señor que esté con nosotros. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, aquí estamos hoy en este día, solo por su gracia y su misericordia. Amén. Pues no es por nosotros. Reconocemos que usted es el que da la vida, usted es el que nos da, Señor, la salud y también pone en nuestro corazón el deseo de compartir su palabra, para lo cual pedimos una bendición hoy, Señor. Pues nosotros hemos aceptado aquí servir y pedimos, Señor, que usted nos use. Lo le pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Hemos tenido en estos días lecciones impactantes en relación con los resultados de no poner atención al Espíritu Santo. Hoy vamos a ver que de seguir así, hermanos, terminaremos cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Ustedes han oído hablar de eso. Amable televidente, radio oyente, ¿ha usted oído hablar del pecado contra el Espíritu Santo? Bueno, hacia eso llega el ser humano cuando no le pone atención a la obra que él quiere hacer en su vida. Y para entrar en materia, en esta lección titulada El pecado contra el Espíritu Santo de hoy miércoles, Joselito, ¿qué está generalmente involucrado en ese pecado contra el Espíritu Santo? Bien, sin duda alguna ahí debe haber muchas cosas que se involucran en ese pecado. Vamos a ver Jeremías 29:19 y encontramos en la palabra de Dios que dice de esta manera. Jeremías 29:19 dice: por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar,
y no habéis escuchado, dice Jehová. Aquí encontramos una manera de cómo también nosotros podemos participar del pecado contra el Espíritu Santo. Una manera como nosotros podemos contristar al Espíritu Santo es no escuchar las palabras que Dios ha mandado a través del don profético, a través de sus profetas. ¿Y por qué? Porque el Señor nos manda avisos, nos manda instrucción y también correcciones en su palabra a través de sus profetas. Él dice aquí, el Señor me llama la atención que dice, no oyeron mis palabras. Obviamente, ¿quién inspiró estas palabras? El Espíritu Santo. Un llamado que el Señor hace a través de sus profetas, de sus siervos los profetas, a su pueblo. Siempre lo ha hecho el Señor de esa manera. Y pues esa palabra no oyeron tiene una connotación de que no obedecimos, no escuchamos lo que el Señor nos envía. Dice que desde temprano Él las mandó sin cesar y no las habéis oído. Eso es, hermanos, lo que está involucrado en el pecado contra el Espíritu Santo. Así es también. El no oír su voz, el no ponerle atención, el no, hermanos, hacerle caso a la obra que hace con nosotros. Eso, hermanos, es prácticamente lo que está involucrado en ese pecado, valga la redundancia, contra el Espíritu Santo. El no oír, el no escucharle. Y yo creo que aquí Lucas también tiene algo para decirnos. Lucas 13:34. Exacto, Lucas 13:34 dice de esta manera, otra manera en la cual nosotros podemos pues contristar al Espíritu Santo, podemos caer en ese pecado contra el Espíritu Santo. Dice de esta manera, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste. Aquí vemos al Señor Jesús exclamando a manera de dolor, podemos decirlo de esa manera. Cuando Él dice, oh Jerusalén, Jerusalén, está hablándole a su pueblo. Que matas a los profetas que te son enviados y apedreas a los que te son enviados. Aquí vemos que el pecado contra el Espíritu Santo también puede tomarse como desoír la palabra del Señor Jesús, que manda a través de sus siervos, los profetas también. La misma que vemos allá en Jeremías. El Señor recalca aquí que la manera de rechazar el mensaje que manda a través de sus profetas, no solamente no oyéndolos, pero aquí vamos más allá. Aquí vamos hasta que el pueblo de Dios, que se llamó Jerusalén, mató a los profetas y los apedreó. Qué terrible, ¿no? Así es. Y yo quiero destacar la frase que dice, y no quisiste. Exacto. Porque lo que está involucrado, hermanos, en el pecado contra el Espíritu Santo es, número uno, el no oír las amonestaciones que da a través de los profetas, y luego el no querer nada que ver con eso. ¿Cuántos hay hoy en día que no quieren nada con la palabra de Dios? ¿Cuántos hay hoy en día que no quieren que se les hable de la palabra de Dios? No se dan cuenta del grande peligro en el que están al tener esa actitud, porque pueden llegar a un punto donde completamente pequen contra el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, oigamos al Espíritu Santo, oigamos su voz, oigámoslo hablándonos a través de los profetas, oigámoslo hablándonos a través de los mensajes que son presentados aquí por Advenimiento TV, por Radio Advenimiento. Oigamos al Espíritu Santo, hermanos, llamándonos al arrepentimiento, y no caigamos en eso que cayó tristemente el pueblo de Israel, al punto de que prefirió matar, digámoslo así, al Espíritu Santo, a callar la voz del Espíritu Santo, sí, al darle muerte a los profetas. Claro. Cuidado, hermanos, porque pues es un pecado. Vamos a llegar lamentablemente a fracasar en nuestra vida si nosotros continuamos así. Así que estemos atentos a la voz de Dios, estemos atentos a los llamados del Espíritu Santo a través de los siervos que elige para predicar la palabra,
a través de los mensajes que escuchamos. Y no nos resistamos, no tapemos nuestros oídos al punto de no querer oír, porque eso es muy peligroso. Aquí Dios está diciéndole a su pueblo, desde muy temprano les dice, les he estado mandando profetas, y ustedes no han querido oír. Y Jesús dice, más bien llegaron hasta matarlos a ellos. Nunca quisieron. Qué triste que se diga eso de nosotros, hermanos, en el día final. Por eso mejor dispongámonos a oír, dispongámonos a querer saber en cuanto a lo que Él quiere para nosotros. Así es. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía al respecto? Dice así, dice, nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrando aversión al Espíritu de gracia. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Pastor, yo creo que ahora como antaño el Espíritu Santo sigue haciendo la obra que hizo. Exacto. Sigue así usando también a hijos de Dios para hacer un llamado al arrepentimiento. Así es. Así como lo hizo con sus profetas, lo sigue haciendo hoy el Espíritu Santo. Así es de que el no prestar oído a la voz, a los mensajes inspirados por el Espíritu Santo a través de sus siervos, pues caemos en el pecado contra el Espíritu Santo. Exactamente. Bueno, después de mirar lo que está involucrado en el pecado contra el Espíritu Santo, que es el no querer oír, el, hermanos, pues rechazar esa voz dada a través de los siervos, vamos a ver otros pecados que pueden también llevar al pecado contra el Espíritu Santo. ¿De cuáles pecados estamos hablando? Bien, vamos a ver Mateo 12, 34 al 37. Mateo 12, 34 al 37. Dice de esta manera. En palabras del Señor Jesús dice, oh generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Aquí encontramos otro punto de vista, de acuerdo a la pregunta que hemos estado meditando. El pecado contra el Espíritu Santo también es hablar palabras ociosas, palabras que abundan a veces en el corazón y que las habla la boca, palabras malas, que por naturaleza o arrebatos a veces el ser humano dice lo que es o dice lo que tiene por dentro. Esas palabras, por ejemplo, pueden ser palabras perversas, palabras de odio o de envidia, y siendo que el Espíritu Santo nos ha llamado a hacer a una regeneración, ¿cómo nosotros podremos pronunciar palabras en contra de la voluntad del Espíritu Santo? Pues ese también puede caer, también estamos cayendo en el pecado contra el Espíritu Santo aquí, en lo que el Señor nos ha mencionado aquí en Mateo 12, 34 al 37. Llama la atención que el Señor Jesucristo le llama generación de víboras a los fariseos. Así es. En otras palabras, les dice, ustedes son de la familia del dragón, de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Generación de víboras es como decirles, ustedes son familia de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Por qué razón? Porque ustedes hablan de la abundancia de lo que hay en su mente. Interesante que ellos estaban hablando pues en contra del ministerio de Jesús. Habían blasfemado contra el Espíritu Santo. Jesús les dice, por ser blasfemos contra el Espíritu Santo, les dice, están haciendo prácticamente lo mismo que hizo la serpiente antigua. Por eso ustedes son de la familia de esa serpiente, son víboras, les dice, por lo que han hablado. Han hablado de la abundancia de lo que hay en su mente. El hombre bueno, le dice, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas,
Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Acuérdense lo que hemos dicho. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la mente. Y aquí está siendo presentada la mente como un tesoro, como un cofre. Como un cofre, hermanos, donde está muchas cosas atesoradas en ella. Pero de allí dice, de allí de ese mismo tesoro, o perdón, de ese cofre que es la mente, de allí dice, el hombre bueno saca buenas cosas y el hombre malo saca malas cosas. Lo que los fariseos habían dicho, hermanos, en contra de lo que Jesús estaba haciendo, del poder que él manifestaba, hermanos, para sanar, para sacar demonios, eso no había sido otra cosa que, hermanos, blasfemia y pura ociosidad de la boca. Por eso les dijo, palabras ociosas como esas, ustedes van a dar cuenta, les dice, en el día del juicio. Por las palabras, les dice, que ustedes han dicho, van a ser condenados. Porque el hombre, según lo que habla, o es justificado o es condenado. En otras palabras, un veredicto se da de lo que habla. Hermanos, como aquí nosotros vemos que otros pecados que llevan al pecado contra el Espíritu Santo son las palabras ociosas, las palabras blasfemas que muchas veces salen de la boca del ser humano. Qué triste ahí es la situación de los judíos aquí, porque siendo que el Espíritu Santo, siendo que Jesús había hablado mucha palabra de verdad para ellos, y este es el pecado del Espíritu Santo, del pecado contra el Espíritu Santo, pastor, que nosotros titulemos una palabra que Dios mandó como si y la hagamos que viene de Satanás. Porque eso es lo que hicieron los judíos con el contexto que el Señor Jesús le está diciendo esto, generación de víboras. Ellos mencionan y estaban diciendo que cuando Él hacía los milagros, que sanaba a los ciegos, y ellos decían, las obras las hace de parte de Satanás. Y siendo que venían por el Espíritu Santo. Exacto. Ese es un pecado terrible. Adjudicar una obra que el Espíritu Santo adjudicársela que viene de parte de Satanás. Qué terrible. Por eso el Señor, sin duda alguna, aquí les llama la atención muy, muy dura. Y dice, ¿cómo puede ser que un árbol sea bueno y dé frutos malos? Dice, también cómo puede el árbol malo dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque de lo que oye el corazón habla la boca. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, sí. El otro día escuchaba un comentario de nuestro ministerio de radio y televisión, de alguien que dijo de que esto era un ministerio satánico, que esta radio y esta televisión eran pues levantadas por Satanás y dirigidas por Satanás, y estaba diciéndolo porque se sentía aludida con los mensajes que salen por acá, y su organización religiosa a la que pertenece su iglesia pues se veía prácticamente evidenciada con el tipo de mensaje por la apostasía en la cual anda dicha organización. Y bueno, el enojo le llevó a atribuirle a Satanás todo lo que este ministerio hace. ¿Cuánto cuidado deberíamos tener? Porque fue justamente lo que hicieron también con Cristo. Exacto. Los fariseos atribuyeron al diablo la obra que él hacía. Atribuyeron al diablo los milagros que él hacía. El sacar a los demonios, se lo atribuyeron al diablo mayor. Bueno, hermanos, Jesús, miren qué reprensión la que les da. Y les dice, ociosos, víboras, repiten lo mismo que la serpiente antigua. Ustedes no se dan cuenta que lo que hablan es de lo que tienen en su mente, del cofre que hay en su mente. Pero de eso que hablan, serán ustedes condenados, porque el hombre de toda palabra ociosa que hable, les dijo, va a ser o justificado o condenado en ese juicio que se está llevando a cabo. Yo, hermanos, quisiera animar a aquellos que apresuradamente atribuyen a Satanás esta obra que hacemos con radio y Advenimiento TV, que mejor se abstengan de emitir juicios. Déjenle al Señor que Él juzgue. Frutos de lo que estamos haciendo para la honra y la gloria de Dios, nosotros nos gozamos
en cosecharlos, como son muchas personas que de otras religiones que componen Babilonia, desgraciadamente estaban allí, pero que por la gracia de Dios, a través de estos medios, oyeron la voz del Señor y salieron y hoy se alinean con el pueblo remanente. De manera que hay frutos de lo que este ministerio hace y deberíamos tener cuidado de que en esos fanatismos religiosos rápidamente pues atribuyamos a Satanás la obra que por la gracia de Dios estamos haciendo por hoy con este ministerio y que esperamos que el Señor cuando venga nos haya haciéndolo siempre en otra dirección tal vez porque no va a haber radio ni televisión, pero que siempre nos haya trabajando para Él. Pero tengamos mucho cuidado con esas palabras tan apresuradas que emitimos porque luego se volverán en nuestra contra en el día del juicio. Hay que tener cuidado. Claro. ¿Qué dice el don profético acerca de esto que había tristemente estado haciendo el pueblo judío en contra del ministerio de Cristo? Dice de esta manera, estrechamente relacionada con la amonestación de Cristo acerca del pecado contra el Espíritu Santo, se hallaba la amonestación contra las palabras ociosas y perversas. Las palabras son un indicio de lo que hay en el corazón, o sea, en la mente. Es peligroso pronunciar una palabra de duda, peligroso poner en tela de juicio y criticar la verdad divina. La costumbre de hacer críticas descuidadas e irreverentes reacciona sobre el carácter y fomenta la irreverencia e incredulidad. Más de un hombre que seguía esta costumbre ha proseguido inconsciente del peligro hasta que estuvo dispuesto a criticar y a rechazar la obra del Espíritu Santo. Tremendo esta declaración de la sierva del Señor. ¿Sabe? Quisiera comentar de esto, pastor. Sin duda alguna, cuando el Señor Jesús ejerció su ministerio, o el contexto de esas palabras, que viene pues aquí el pecado y la blasfemia contra el Espíritu Santo, aquí había muchas clases diferentes de personas. Existían aquí los incautos, los que no sabían nada, los que estaban ahí, y ellos mejor exclamaban, decían las palabras, bueno, ¿será de verdad este el Mesías? ¿Será el hijo de David, el prometido? ¿O quién será? Pero vemos aquí a los líderes atribuyendo la obra del Señor, que el Señor Jesús hacía, a Satanás. Este hace los milagros y echa los demonios por obra de Satanás, por el príncipe de los demonios. Qué terrible juicio cayó sobre ellos al pronunciar estas palabras. Hermanos, tengamos cuidado porque aquí dice la palabra, la Apóstol dice, es peligroso pronunciar una palabra. Mejor sigamos un consejo, sentémonos y examinemos y veamos realmente de dónde proviene la obra, antes de poder lanzar un juicio. Porque no negamos que el enemigo sí está haciendo una obra en las iglesias. Exacto. Sí hay ministerios que están haciendo la obra de Satanás. Pero tengamos cuidado al pronunciar una sentencia que realmente no es Satanás, sino es la obra del Espíritu Santo la que se está llevando a cabo una obra de redención a los que no conocen. Bueno, cuidemos nuestras palabras y pasemos a la tercera pregunta del día de hoy. Claro. Y es que, ¿qué debemos recordar en la lucha contra el pecado, hermano Joselito? Bien, Mateo 6:24, tenemos otra cita bíblica. Mateo 6:24 dice de esta manera: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué debemos luchar? ¿Qué debemos recordar en la lucha contra el pecado? Bien, o nosotros servimos a un amo o servimos a otro. No podemos servir a dos señores. Aquí en este caso, citando nuevamente el caso de los judíos, ellos estaban sirviendo a su amo. Y aunque el Señor Jesús se los dijo claramente para que cambiaran de posición, persistieron siguiendo lo mismo. Hicieron la voluntad del amo a quien servían. Nosotros debemos recordar que en la lucha en esta vida sobre el pecado, debemos recordar que nuestro único amo debe ser nuestro Dios.
no podemos servir a Satanás. Ahora sí podemos decir aquí las palabras que dijo Josué. Decidámonos a quién vamos a servir. Si al ídolo de este mundo o al amo de este mundo, o sirvamos a Dios. Pero Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Mis hermanos y hermanas, en esta mañana yo quisiera animarles para que no resistamos más al Espíritu Santo, Amén. que ha estado trabajando con nosotros, haciéndonos llamados para que nos arrepintamos. Tenemos nosotros aquí un conflicto grande en contra del pecado. El pecado, hermanos, quiere invadirnos como el cáncer invade un cuerpo, al punto de que finalmente muramos para siempre. Pero mientras el pecado hace eso, tenemos, hermanos, al Espíritu Santo redarguyéndonos, convenciéndonos, haciéndonos ver, hermanos, que no debemos transigir con Él. Y como todo un Paracletos, como nuestro Consolador, está a nuestro lado para ayudarnos a vencer el pecado. Hermanos y hermanas, hagamos hoy del Espíritu Santo nuestro Señor. Como dice acá, no se puede, dice, servir a dos señores. Tengamos en claro esto, hermanos, que no se puede servir a dos señores, porque aborreceremos al uno y amaremos al otro. Escojamos al Espíritu Santo mejor para servirle. Y note, pastor, que como debemos, la pregunta es, me viene muy, pues, quiero repetirla, dice, ¿qué debemos recordar en la lucha contra el pecado? ¿Cómo podemos vencer el pecado si estamos sirviendo al amo del pecado? Entonces, decidámonos entonces. La última nota de la lección de este día, pastor, dice de esta manera: debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a él momento tras momento seremos vencidos. Qué verdad tan grande encontramos aquí. Nosotros aquí, el profesar es una cosa y el ser verdaderos es otra. Exacto. Y aquí nos llama a que nosotros no profesemos, sino que realmente nos decidamos a tener una relación con el Señor. Porque me llamó la atención que dice que basta con que descuidemos estar en conexión con el Señor, con la luz. Ya le damos una ventaja muy grande al poder, al otro, pues a Satanás, que también está luchando la supremacía del corazón del ser humano. Los fariseos cometieron, hermanos, el pecado contra el Espíritu Santo porque no quisieron hacer de Jesús su Señor. Así es. No quisieron hacer de Jesús su amo. Y por lo tanto, prefirieron el pecado y ahí están los resultados. Lamentablemente, pues sus palabras se volverán contra ellos en este día del juicio, que pues todos enfrentaremos. ¿Cuánto es de importante hoy que hagamos una decisión de hacer de Jesucristo nuestro amo y Señor? Y así, hermanos, está garantizado que no cometeremos el pecado contra el Espíritu Santo. Qué lamentable es que se llegue a ese punto de cometer el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, rechazarlo, no querer nada con Él, no querer oír nada de su palabra, rechazar los mensajes y los mensajeros. Qué triste, hermanos, es llegar a ese punto, porque lamentablemente llegar allí no queda más que una pérdida eterna. Que Dios nos ayude hoy para que no cometamos ese pecado y que más bien hagamos de Cristo nuestro Señor y nuestro amo, y así, hermanos, nos mantengamos viviendo por el resto de nuestros días. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a no cometer el pecado contra el Espíritu Santo.
Amante Padre, qué fácil ha sido identificar el pecado contra el Espíritu Santo. Es sencillamente no oírle, sencillamente no ponerle atención, sencillamente no escucharle. O Padre, sencillamente no querer nada con Él y con la obra que hace. O Padre, eso es muy delicado, porque sin duda esto fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Tal vez cuando estaban ellos pensando en si entregaban o no entregaban el dinero completo, el Espíritu obraba y les hacía ver sin duda que deberían de hacer lo que es recto delante de ti, pero eligieron, Señor, a lo mejor rechazar, no ponerte atención. Y todo esto, Señor, ahora viene a ser para nosotros una amonestación, porque Padre, sin duda podríamos nosotros también estar cayendo en lo mismo, resistiendo al Espíritu, no querer oír su voz, no dejarnos guiar. Padre Celestial, admitimos que en varias ocasiones hemos adoptado esa actitud, pero en tu misericordia nos sigues llamando y por lo tanto aprovechamos esa oportunidad y te decimos, ayúdanos, Señor, para ser humildes y arrepentirnos y rendirnos a ti completamente. Amén. Señor, te rogamos, por favor, que no salgan más palabras ociosas de nuestra boca, que no lleguemos a ese punto, Señor, de hablar de una manera mal de la obra tuya que haces a través de los ministerios de Radio Advenimiento TV, o Padre, de lo que otro siervo de sostén propio, basado en la palabra, en un escrito está, pueda estar haciendo. Señor, te pedimos que nos ayudes a tener prudencia y no con nuestra propia boca, Señor, cometer este pecado. Gracias te damos por la amonestación, por la exhortación, y te pedimos que de ahora en adelante elijamos solo como amo y Señor a Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que rechacemos el pecado. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor